Quisiera primero comenzar leyendo lo que hemos estudiado del credo en estas sesiones que he tenido el privilegio de exponer sobre la persona y obra de Jesucristo. Amén. ¿Me ayudas a leerlo? Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato. Amén. Ya hemos estudiado en estas líneas dos aspectos fundamentales de la persona de Cristo. También comentamos que en el estudio de Cristo, es decir, en la meditación en Cristo, se estudia su persona y su obra. Hoy, con la ayuda del Señor, termino hablando de su persona, o termino de hablar de su persona, y en estas exposiciones hablamos acerca de su divinidad, que Él es verdadero Dios, eterno, increado, coesencial con el Padre, parte de la Trinidad, ¿ok? Y también hablamos del Jesús humano, del Jesús histórico, de la encarnación, de su huella en la historia, de la necesidad de que Él fuera un hombre, de por qué necesitábamos que fuera un hombre quien estuviera en el madero. Y quiero comenzar leyendo primera de Pedro 3, versículo 14. Y veamos cómo el apóstol Pedro comienza a decirle a la iglesia que alrededor de la persona de Cristo se van a gestar distintas dificultades para las cuales debemos estar dispuestos a sufrir, a padecer, a no temer, pero no solamente eso, en una actitud como pasiva, ¿no? Como resistiendo, sufrir, no tener miedo, no turbarnos, sino nos habla a una acción en sentido positivo. Y leemos: pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Amén. Notemos cómo en el pasaje el apóstol Pedro centra este tema de la defensa en la persona de Cristo. Nos dice que santifiquemos a Cristo como Señor. ¿Ok? Aquí se encuentra el Cristo, que era el Mesías, el hombre, el Dios encarnado. Cristo significa Mesías, ungido. Y dice la palabra Kurios, que ya estudiamos hace 2 semanas. El Señor, el Adonai del Antiguo Testamento. Y nos dice que la forma en que el pasaje nos pide santificar a Cristo, no solamente cantando que Él es santo o diciendo que Él es santo, sino que nos llama a una acción. Y nos dice, estando siempre preparados. De entrada nos habla de una preparación, de estar dispuestos a ser preparados. El prepararse, hermanos, no solamente para el que no sabe nada. Por eso la Biblia no nos llama alumnos. ¿Sabes que la palabra alumno significa sin luz? Es el prefijo sin, y lumus o lumnos, de luz. Entonces, un alumno es una persona que no sabe nada. Pero un discípulo no es necesariamente alguien que no sabe nada, sino es alguien que desea aprender más, aprender mejor e incluso ser corregido. Esa es la característica de un discípulo. El apóstol nos está llamando a estar preparados a la manera de un discípulo, al estar dispuestos a estudiar, a aprender, e incluso a cambiar nuestra forma de pensar, a mejorar nuestra forma de pensar a la luz de las Escrituras. Pero tiene un propósito que es defender, es la defensa, es una defensa activa. Nosotros sabemos, hermanos, en 1 Timoteo nos dice el apóstol también que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y esto es una gran verdad, amén. Y lo defendemos y lo decimos, pero a veces no entendemos bien lo que esto significa. La columna es un cuerpo estructural que sostiene, carga, da estabilidad a un edificio. Esa es la columna. Pero un baluarte es una estructura de defensa e incluso de ataque militar. No es como un escudo solamente, sino también es como una espada. Es para resistir al ataque, pero para atacar. El apóstol Pedro en este texto nos llama a santificar a Dios, a Cristo, es decir, apartarlo, a distinguirlo, a sostener su unicidad, sostener su divinidad, sostener su perfecta humanidad. Mis hermanos, las semanas pasadas hemos estado de rodillas y con pies descalzos ante el santo misterio de la persona de Cristo. Hemos estado en esa actitud de corazón
ante el santo misterio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, mis hermanos, hoy nos ceñimos la armadura contra sus detractores. En la historia de la iglesia, los ataques han sido de distintas índoles. Hubo un tiempo donde se les atacó de manera hasta cierto punto social, con un cierto desprecio social, incluso en tiempos de Jesús. Él tuvo un tiempo en su ministerio, tuvo un tiempo de fama en la que la gente lo admiraba y lo seguía, pero después tuvo un tiempo de desprecio, y que fueron los últimos, no sé, tal vez los últimos meses, el último año tal vez de su ministerio. Y los discípulos comenzaron a verlos como los discípulos de un gran rabino, y después los empezaban a ver como unos locos, y era un cierto desprecio social bastante tolerable, creo yo, ¿no? Mientras uno preste oído a eso, no pasa nada. Sin embargo, con el tiempo fue cambiando, y llegó el punto en el que la persecución empezó a crecer grandemente. Se vino el Imperio Romano con las persecuciones imperiales, con las 10 persecuciones imperiales que hubieron en la historia, comenzando por Nerón, que fue el que mató al apóstol Pedro y al apóstol Pablo, y a muchos más creyentes. Pero con el tiempo el imperio comenzó a perder fuerza y terminó por caer, ¿no? Ya en el siglo IV, el emperador Constantino acepta la religión cristiana como una religión oficial, y entonces terminó la persecución. Sin embargo, la batalla no terminó. Siempre, hermanos, desde tiempos bíblicos, como vamos a ver hoy, se han levantado, hermanos, grandes herejías cristológicas, es decir, grandes herejías alrededor de quién es Cristo. Grandes herejías que han causado gran daño, y que con el paso de la historia, hermanos, pues no debemos negar nuestra historia, porque nos ponemos en una situación muy vulnerable. A lo largo de la historia, la iglesia ha vencido. La iglesia, el Señor ha defendido a su iglesia a través de su palabra, y la iglesia ha asumido el rol de ser baluarte de la verdad que defendemos, que es el Evangelio. El Evangelio es la manifestación de Dios entre nosotros para perdonar nuestros pecados, para apaciguar la ira de Dios pagando nuestra culpa, muriendo y resucitando para darnos vida eterna y perdón de pecados. Las grandes herejías cristológicas y la gloria de Cristo verdaderos siempre han estado en disputa. Amén. ¿Recuerdas este pasaje donde Jesús se encuentra en Cesarea de Filipo y le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le responden, ¿no? Nos dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan Bautista. Después pregunta: ¿y quiénes dicen ustedes? Y nos estuvimos centrando las semanas pasadas en la segunda pregunta. ¿Quiénes dicen la iglesia, o quiénes decimos los discípulos que es Jesús? ¿O quién decimos los discípulos que es Jesús? Pero hoy quiero regresar un poco a enfocarnos en quién dice la gente que es Jesús. Porque toda herejía cristológica, hermanos, en el fondo es una respuesta equivocada a la pregunta de Jesús. Las respuestas que dieron los apóstoles sobre quién decía la gente que era Jesús son herejías. Jesús no es Juan Bautista. Jesús no es solo un profeta. Jesús no es solamente el más grande de los profetas. Jesús no es solamente el más grande de los hombres. Si reducimos nuestro Jesús bíblico a eso, a Jesús solamente es el más grande de los hombres, estamos cayendo en un error que no es un error menor, hermanos. Amén. El hermano Juan Calvino dijo que la suma del evangelio es que conozcamos correctamente a Cristo. Me preguntaron si tal vez del desconocer con precisión los términos, los títulos, las naturalezas de Cristo, dice, y alguien que no sabe todo esto, se pierde. O sea, y yo me quedé pensando, y si bien la salvación es solamente por la gracia a través de la fe mediante el arrepentimiento, esto viene o debe venir a consecuencia de la revelación de un Cristo completo, un Cristo correcto. Si alguien ha hecho una oración de fe en el nombre de un Cristo solamente humano, no es salvo. Si alguien ha hecho su oración de fe creyendo solamente en un Cristo como Dios, pero que no se encarnó, no está completa su confesión. Su fe no está anclada en el
único, asidero, suficiente y necesario para nuestra salvación. En Juan 5:39 el Señor Jesús dijo: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es el correcto entendimiento de quién es Jesús donde está asida la vida eterna. Si pensamos que solamente fue un revolucionario, ya vimos muchos ejemplos las semanas anteriores. No quiero repetir eso. Entonces, hoy, hermanos, nos ceñimos la armadura para, con ayuda del Señor, denunciar. Hoy tengo como propósito, hermanos, prepararte, iglesia, para que conozcas los enemigos que ya hemos derrotado a lo largo de la historia y que hoy están entre nosotros, y que muchas veces por nuestras aversiones, ya sea al estar preparados, como dice el apóstol Pedro, al estudiar, al conocer no solamente lo que sentimos o lo que creemos de manera particular, sino lo que como iglesia hemos creído y defendido por siglos. Las razones por las cuales hombres y mujeres estuvieron dispuestos a ser sacrificados en martirio ante la burla de la sociedad romana. ¿Por qué ideas murieron ellos? No murieron por tu experiencia personal. Y esas verdades fueron atacadas. Y hoy vamos a hablar acerca de las herejías cristológicas. Te voy a pedir paciencia, hermanos. Esta sesión tal vez sea un poquito más de datos, de información, tal vez un tanto académica, pero queremos tratar de darte una aplicación. El objetivo es que tú hoy aprendas a distinguir que estos enemigos siguen entre nosotros y siguen afectando muchas iglesias y siguen afectando a muchos creyentes. Y a veces estamos nosotros influidos por estos pensamientos, y a veces hasta nuestra forma de predicar a veces es un tanto herética, muy sincera, pero a veces presentamos un Jesús no bíblico, y debemos ser precisos en nuestra fe, estando preparados de presentar defensa de la razón, no de la emoción, de la razón de nuestro evangelio, de nuestra esperanza. Amén. Y vamos a ver algunos términos que te pido pongas atención. Y si bien no te aprendes los nombres, la raíz, les llaman heresiarcas a los que generan herejías, a los falsos maestros serían. Eso tal vez es intrascendente, pero quédate con la sustancia para que puedas defender tu fe en medio de una generación que desprecia a Cristo. Amén. El primero de estos es llamado ebionismo. Bueno, viene de la palabra hebrea ebión, que significa pobre. Es una secta judeo-cristiana del siglo I y siglo II. Enfatizaba el legalismo y ascetismo. Se fundamentaban en las buenas obras. Eran cristianos judaizantes que afirmaban que era necesario que todos los cristianos fueran circuncidados y guardaran la ley estrictamente, incluyendo las leyes rituales y las leyes ceremoniales. Practicaban un estricto ascetismo, es decir, que tenían prácticas como el ayuno a lo extremo, votos de pobreza, votos de castidad y vivir una vida solitaria. Ese es el origen de cierto punto del monaquismo, del monacato, de los monjes. ¿Ok? Y esto lo hacían con el fin de controlar, entre comillas digo, las pasiones del cuerpo y fortalecer el espíritu. Negaba la divinidad de Jesús. Decían que Jesús solamente era un hombre excepcional. Cristo, un mero hombre, pero una criatura privilegiado, un hombre privilegiado, un gran iniciado, como dicen algunos más modernos, por el descenso del Espíritu Santo en su persona, en su bautismo. Pero consideraban a Cristo una criatura. Lo consideraban como el Señor y el más importante de todos los ángeles. Y al Espíritu Santo le consideraban un ángel subordinado a él, del sexo femenino, que lo acompañaba a todos lados. También el ebionismo niega la concepción virginal. Tradiciones rabínicas en el Talmud y algunas Mishnah, algunas predicadas por el rabino Eliezer ben Hircanus, se refieren a Jesús como Yeshú ben Pantera, Jesús, hijo de Pantera. Pantera era un nombre muy común en esa época entre los soldados romanos.
El Talmud babilónico dice que Yeshua ben Pantera, Jesús hijo de Pantera, y dice que su madre se llamaba Miriam, estaba casada con un hombre llamado Stada, pero que tenía ella como amante a Pantera, y fruto de ese romance nació Jesús en el Sanedrín 67a, por si alguien tiene duda. Dicen que Yeshua ben Pantera fue perseguido, que huyó a Egipto. Escucha el paralelo con el Evangelio. Huyó a Egipto, practicó la brujería, la seducción en Egipto y llevó a Israel por el mal camino. Se relacionó con gobernantes y funcionarios, siendo ejecutado en la víspera de la Pascua, y tuvo varios discípulos, algunos de los cuales también ejecutaron. Jesús, el hijo de un adulterio entre María y un soldado romano llamado Ben Pantera. No voy a dar todas las citas, pero que José la abandonó y ella era una mujer que andaba errante entre su pueblo hasta que utilizó a su hijo para sacar provecho, y en fin, infinidad o más blasfemias. Otro punto del ebionismo es que consideraban a Pablo como un apóstata. Estos cristianos judaizantes decían que era una apóstata de la ley judía, de la ley mosaica, por cuanto Pablo habla de que el cumplimiento de la ley estaba en Cristo. Con esto, el ebionismo descalificó de tajo todos los escritos y la doctrina paulina. ¿Dónde encontramos el ebionismo hoy en día? Bueno, lo encontramos en el humanismo cristiano, en pensar que todo se queda aquí en el cuerpo. Lo encontramos en los judaizantes modernos. Los judaizantes, quiero hacer una acotación tal vez ahí. Los judaizantes que desprecian a Cristo, que quieren, o cristianos, supuestos cristianos, que quieren traer la práctica y incluso a veces la doctrina judía. Otra manifestación es el Islam, que tiene una base judía. No sé si tú sepas, pero el Corán parte de la base del Antiguo Testamento. Menciona a Adán, menciona a Ibrahim, que es Abraham, menciona a David, menciona a Moisés, menciona a muchos de los hombres, a Judá, a Jonás, a Job, a Salomón, a David. Incluso menciona a Jesús, Isa se le llama en el Corán. Pero niega la filiación eterna con el Padre, niegan que es su hijo. Para ellos es solamente un gran profeta de Dios, pero menor que Mahoma, menor que Muhammad. No vamos a ir dando la refutación bíblica a profundidad en cada uno de estos puntos, hermano, porque no nos daría tiempo. Solamente te doy los textos, ahí están anotados. La refutación bíblica la encontramos en Juan 1:1, y te digo, no es exhaustiva, hay muchísimos textos que podemos usar, pero en esta ocasión solo escogí algunos solamente es uno. No voy a invertir mucho tiempo en la refutación, puesto que nosotros ya entendemos en las semanas anteriores que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios hecho carne, en cuerpo como el nuestro, pero sin pecado. Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Mateo 1:23, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No un ángel, no la primera criatura. Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Tampoco somos antinomianos, hermanos, que digan que la ley tenga un valor para nosotros. Sí lo tiene, pero no para salvación. Lo tiene para santificación, para consagración, para crecimiento en la vida espiritual, para testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Ahora, por la gracia, podemos nosotros vivir conforme a la ley. No la ley ritual ni la ley ceremonial, la ley moral de Dios. Esta herejía, hermanos, fue condenada por la iglesia en el siglo II por los padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Después de que los apóstoles comenzaron a morir, sus primeros discípulos son conocidos como los padres apostólicos, los discípulos directos de los apóstoles. Y los discípulos de los padres apostólicos comienzan a desarrollarse en la era patrística, que son los padres de la iglesia, así se les llama en términos históricos. Amén. No con esto decimos que es padre, tenemos uno, ¿ok? Pero es un término histórico que se les ha dado. En especial un hombre llamado Irineo fue el que peleó de manera muy tenaz
para destruir el lebionismo en su generación. Hermanos, si Jesús no es solo es un hombre, no puede salvar universalmente. Si Jesús solo es un hombre, entonces un hombre finito no puede pagar por una culpa infinita. Si Jesús es un hombre que no es eterno, ¿cómo podrá satisfacer la justicia de un Dios eterno? Si Jesús es solo un hombre, entonces la adoración a Cristo es idolatría. ¿Ok? Vamos al siguiente. Gnosticismo. Gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, pero nos habla de un conocimiento oculto, un conocimiento esotérico, mistérico. El gnosticismo era una filosofía racionalista con una tendencia intelectualmente exclusivista, es decir, que solamente a través del intelecto se podía alcanzar a la gnosis. Esta secta o esta filosofía pretendía dar una respuesta a la interrogante de la existencia del mal y del origen del universo. Los gnósticos consideraban la fe como algo inferior. Para ellos el conocimiento estaba por encima de la fe. Vayamos abriendo nuestros ojos y parando nuestras antenitas de vinil. ¿Dónde podemos encontrar eso entre nosotros? ¿Es superior el conocimiento a la fe? ¿O por fe andamos? Y el evangelio es por fe, de fe y para fe. Aunque el conocimiento no lo debemos despreciar, pero en su correcto lugar. Su origen es de las influencias paganas y helenísticas. Algunos creen que el gnosticismo empezó a desarrollarse incluso previo al cristianismo. Previo al cristianismo comenzó esto, pero cuando surge el cristianismo, ellos buscando ese conocimiento, recuerdas que la palabra dice que los griegos siempre estaban en busca del conocimiento y los judíos de los milagros. Entonces cuando surge el gran maestro Jesús de Nazaret y comienza a predicar, los gnósticos ponen atención y empiezan a escuchar buscando la gnosis, el conocimiento, y comienzan a mezclar sus ideas. En primera carta de Juan 4:23, el apóstol Pablo ya nos hace una advertencia contra este pensamiento y dice: en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu, aquí la palabra también puede ser pensamiento, toda forma de pensar, toda mente, espíritu. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermano, aquí esto tiene implicaciones incluso escatológicas con el fin de los tiempos, porque tendemos a interpretar este pasaje con que el espíritu del anticristo es como una especie de fantasma que anda poseyendo hombres, ¿no? O algo así. Pero aquí la palabra está hablándonos de una forma de pensar. Entonces debemos estar muy alertas, porque ser anticristo no es necesariamente levantarse con una cruz invertida tatuada en el pecho y comenzar a hacer rituales satánicos. No, hermano, no es así. Una persona puede comenzar a tener una mente anticristiana por no entender bien a Jesucristo, por no declarar que vino en carne. Ese es el espíritu del anticristo. Suplantar al Cristo verdadero por un Cristo de nuestra imaginación o de nuestros propios conceptos. Este texto es una alusión directa y una denuncia directa del apóstol Pablo contra del gnosticismo. Tal vez esta herejía tiene el récord Guinness por ser la herejía que fue condenada más temprano en la historia, e incluso condenada directamente por un apóstol. Los distintivos del gnosticismo es que la salvación se da por acceso a un conocimiento oculto o secreto, pero no por la obra de Cristo. La gnosis no era un conocimiento solamente intelectual, sino que era algo que venía de origen sobrenatural. La gnosis era en sí un producto de la revelación divina. Ellos veían a Cristo solamente como un revelador esotérico. Lo veían como un gran maestro esotérico que venía a traer misterios y un conocimiento elevado, pero no lo veían como Salvador. Le daban poca importancia a la persona y la obra de Jesús, y ellos se concentraban solamente en sus enseñanzas.
¿Cuántos luego no están así? Nos encanta aprender del evangelio, de la doctrina, pero no tenemos una vida en comunión con la persona y vinculada a su obra. La evolución del gnosticismo fue el llamado docetismo. El docetismo viene de la palabra griega dokeo, que significa dar la apariencia de algo, aparentar ser algo. Surgió en el siglo II y fue a través de un hombre llamado Cerinto. Este hombre, contemporáneo al apóstol Juan, vivía en la época del apóstol Juan, era conocido por enseñar que había este famoso demiurgo, un dios inferior que había creado el mundo y todo lo material. Negaba que el Dios Trino hubiera creado todas las cosas. Sostenía que el Cristo divino descendió sobre el hombre de Jesús en el bautismo, pero lo abandonó justo antes de la cruz. Creen que Jesús era un hombre que fue poseído por el Verbo en el momento de su bautismo, pero que previo a subir a la cruz lo abandonó porque Dios no puede morir. Entonces, Jesús no siempre ha sido Dios. Jesús no siempre fue Dios. En el vientre no era Dios. En la cruz no era Dios. Entonces su muerte y sacrificio no nos puede salvar. Ellos creen en el dualismo, es decir, creen que la materia en sí es mala y por lo tanto Dios no puede tomar carne porque el cuerpo es malo. Con esto dicen que Cristo no tuvo un cuerpo real, que Cristo era un espíritu que se llegó a manifestar y parecía ser humano cuando toma el cuerpo de Jesús, pero no era humano, porque ¿cómo Dios va a tomar un cuerpo si es malo? Y hermanos, la Biblia dice, vio Dios que todo era ¿qué? Incluyendo el cuerpo. Sí, todavía no caía, pero cuando cayó, sigue siendo bueno. Por eso Jesús pudo tomar cuerpo. Ellos niegan y dicen que Cristo no era un verdadero hombre. Lo consideran a Cristo como una emanación de Dios, un eón le llaman ellos. Reducen la deidad de Cristo y destruyen con esto la personalidad histórica de Jesús entre nosotros como Dios. El Redentor para ellos no era ni un hombre real, ni un Dios absoluto. Solo parecía ser. Solo parecía ser. Una criatura que parecía humano. Ellos usaban estos textos para malinterpretarlos. Juan 6:63, donde dice la carne para nada aprovecha. Y Filipenses 2:7, donde dice que Dios se hizo semejante a los hombres. No tenemos tiempo de hacer la exégesis de esos pasajes, pero es una mala lectura. Es una mala lectura de esos pasajes. En primer lugar, Juan 6:63 no está hablando de la naturaleza de Cristo, está hablando de otro tema. ¿Ok? ¿Dónde encontramos el gnosticismo y el docetismo entre nosotros hoy? ¿Has escuchado a algunos que están buscando una espiritualidad superior a través del conocimiento? Que a veces incluso en iglesias cristianas ellos se están metiendo en libros porque quieren vivir una experiencia superior. La Biblia no les es suficiente y empiezan a ver libros ocultos, libros oscuros, pensamientos como que Cristo es solamente un guía de luz y no es un salvador, el desprecio del cuerpo y de lo material. Y si el cuerpo no importa, pensamos que el ser espiritual es no cuidar el cuerpo, es flagelar el cuerpo, es pasar ayunos que lastimen nuestro cuerpo. Una teología sin compromiso, mis hermanos. Mero intelectualismo, el movimiento de la nueva era, el New Age, el espiritualismo místico, algunos movimientos llamados de Cristo conciencia, como Cristo es la conciencia del universo y debemos estar conectados con la conciencia del universo. Los textos de refutación, Juan 4:2, 2 Juan 7, Lucas 24:39, Hebreos 2:17. Hermanos, si Cristo no asumió carne real, entonces no hay expiación sustitutiva real. No estamos perdidos. No hay un verdadero mediador. Esta herejía fue condenada como en el concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Fue vencida por la iglesia en el 451 después de Cristo.
Un famoso historiador, Philip Schaff, dice que el gnosticismo es la forma más grande y comprensiva de sincretismo especulativo religioso conocido en la historia. Sincretismo es aquello que mezcla ideas. Es la forma más ruin de una teología mezclada con meras especulaciones y que ha hecho mucho daño a la iglesia. Otra herejía vencida por la iglesia es el monarquismo, también llamado unitarianismo. Estos son antitrinitarios. Fue llamado monarquismo por una palabra griega que es monarquía, que significa gobierno de uno o un solo principio. También se le llama así unitarianismo por el énfasis que daban en la unidad numérica de la deidad, no la unidad esencial como nosotros creemos, sino una unidad numérica. En aquel momento a la iglesia cristiana se le acosaba, cuando empezaba a desarrollarse el entendimiento de la Trinidad, se nos acusaba, hermanos, de ser triteístas, de tener tres dioses. Entonces, hermanos, hubieron unos cristianos que, intentando contrarrestar ese pensamiento, se levantaron, y el monarquismo surgió como una intención de contrarrestar esas acusaciones, y cayeron en el error del unitarianismo. ¿Cuáles eran sus distintivos? Un monoteísmo estricto. Dios es solo una persona. Entonces decían que el Verbo, el Logos y el Espíritu Santo son solamente poderes de Dios, como lo son la mente y la razón en el hombre. Tratando de defender de que no eran triteístas, terminaron haciendo otra vez monoteísmo, pero al Verbo y al Espíritu Santo los metieron ahí como poderes, como la mente y la razón en un ser humano. Este movimiento niega la Trinidad en su esencia, la Trinidad ontológica. Eso significa ontológico, que es de su esencia. Niega la Trinidad como esencia. Aceptan la Trinidad solamente como un modo, ten en mente esa palabra, como un modo de revelación en lugar de una existencia trina. Niegan la deidad de Cristo. Jesús era solamente un hombre lleno de poder divino, de manera semejante como lo fue Moisés o como lo fue Elías. Ese poder divino existía en Cristo desde el principio de su vida. O sea, cuando Él nace es cuando comienza a tener ese poder divino. Aunque admitían que Jesús había sido generado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, no creían que fuera Dios. Ellos creían que Jesús sí nació virginalmente, fue por obra del Espíritu Santo, pero no es Dios. Es solamente un hombre que después recibió un poder especial. Ellos creían en la salvación por obras sin ningún tipo de intervención divina, porque Cristo, siendo un hombre, había permanecido libre de pecado, había vencido el pecado de nuestros antepasados y se había convertido en el Salvador de la raza humana. Entonces ellos creen que un hombre por sí mismo puede hacer todo esto. Creían que un hombre era capaz de vivir la vida perfecta que vivió Jesús sin intervención de Dios, negando con esto tal vez la caída. Entonces, ¿por qué Adán no lo hizo? ¿Por qué Adán no se mantuvo así? Porque Adán no era Dios. Este pensamiento, monarquismo, trajo dos manifestaciones. La primera de ellas es llamada modalismo, también llamado sabelianismo, por un sacerdote Sabelio, que comenzó a enseñar que Dios se autorrevela en tres modos diferentes, que Dios es uno, pero que de repente se manifiesta como Padre y crea todas las cosas y nos da la ley. Después cambia y se manifiesta como Hijo y nos redime, nos salva. Después, este mismo Dios cambia de modo, cambia de máscara y ahora se manifiesta como el Espíritu Santo después de que se completa la obra redentora, y es el que está entre nosotros ahora. ¿Has escuchado esas ideas? Modalismo o sabelianismo. Para el modalismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos, son simples modos en que Dios se manifiesta. Niegan que Dios fuese Padre
Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo, en unidad esencial, pero distinguibles en sus personas. Otra forma, hermanos, es el patripasionismo. Viene de la palabra griega pater, que significa padre. ¿Qué enseña el patripasionismo? Que Dios Padre y Dios Hijo son una misma persona. Es un cierto tipo de modalismo. El Padre y el Hijo son una misma persona. ¿Y qué dicen entonces? Que la persona que se encarnó es Dios Padre. Que Dios Padre fue el que se encarnó. Dios Padre fue el que sufrió. Dios Padre fue el que murió en la cruz. ¿No has llegado a escuchar a veces en oraciones, hermano, que no quiero que interpretes mal, de que estoy juzgando el conocimiento, pero por eso estamos haciendo esto, para que nosotros entendamos un poco más? Gracias, Padre, por haber muerto por mí en la cruz. Gracias, Padre, porque te hiciste hombre y viniste con nosotros. No, hermano, el Padre no se encarnó. El Padre no vino, no murió en la cruz, fue el Hijo. Entonces, para ellos el Hijo era solamente una mera manifestación del Padre. Fue el Padre quien sufrió en la cruz y no el Hijo. Y aquí, hermanos, lo tengo que hacer, perdón, pero tengo que pisar callos y tengo que denunciar esto, porque es mi responsabilidad en esta mañana. ¿Cuántos han leído La cabaña de Paul Young? ¿Cuántos han visto esa novela? Yo sé que muchos la... ¿Sabes que esa novela es de las más heréticas que hay hoy en día? Esta novela enseña el patripasionismo. ¿Recuerdas la escena donde el padre de entrada, que es mujer, suena muy cercano, ¿verdad? Lo hacen muy políticamente correcto. Y el padre de repente enseña los estigmas de la cruz. Eso es una herejía. Y hay otras varias, tienen varias cristológicas y otras, por ejemplo, que presentan la sabiduría como un ser separado de Dios. ¿Recuerdas que la van a encontrar en una cueva? Eso es otra herejía, denunciada y condenada por la iglesia siglos atrás, pero como no nos gusta acercarnos ni tantito a lo que parece ser católico, pues nos tragamos todo lo que ya se venció. Esta cabaña busca representar a Dios y el Evangelio de una manera que sea accesible, entendible, emocionalmente aceptable, que te cree un vínculo, un apego emocional, que sientas como provocar una simpatía artificial por el Padre, por su obra, acercándote a una diosa madre. Pero en este intento cayó en varias herejías cristológicas y de otras clases. La cabaña. ¿Cómo podemos refutar el sabellianismo, modalismo, el patripasionismo? Mateo 3, 16, 17 dice que Jesús, al ser bautizado, estando Jesús en el agua, se oyó la voz del Padre y el Espíritu Santo descendió. Les dije que no voy a invertir mucho tiempo en la refutación porque somos cristianos. Nosotros debemos entender por fe, por convicción, y voy a usar esta palabra que tampoco les gusta mucho, pero es fundamental, por dogma. Un dogma es una verdad que no está sujeta a discusión. ¿Por qué? No es porque, no, eso no vas a discutir, no, es que no es susceptible de discusión. Eso significa, ¿cómo vas a discutir o cómo vamos a discutir el misterio de la encarnación? Si ni siquiera lo entendemos completamente, ¿cómo puedes discutir eso? Y si alguien está discutiendo y cree tener la capacidad de discutirla, es porque no la ha entendido, o es porque está hablando de otra cosa, no de la encarnación bíblica. Y esto es lo que pasó con muchos de estos hombres que se desviaron y desviaron a la iglesia. Jesús, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son una sola esencia divina manifestada en tres personas. Lo entendemos, no, pero yo lo creo porque así lo dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ha convencido de que esto es verdad. Ser cristiano también es estar claro de convicciones, hermano. No nada más que nos gusten los cultos. Si el Padre, hermanos, es el Hijo, entonces ¿a quién ora Jesús en Juan 17? Es una especie de esquizofrénico, es una especie de personalidad múltiple que habla con su secretario y se contesta solo. Dicen, bueno, alguien decía, no, yo de repente hablo solo, ¿no? Pero gracias a Dios nunca me contesto.
Pues parece ser que sí, Jesús sí lo hacía. No. ¿A quién encomendó Jesús su espíritu en la cruz? ¿A él mismo? Al Padre, que estaba ¿dónde? En los cielos, en el trono. ¿Cuáles son las manifestaciones actuales del modalismo, del sabelianismo, del patripacionismo? Las iglesias, solo Jesús. ¿Las has oído? Las llamadas iglesias apostólicas. El pentecostalismo del nombre de Jesús es una denominación neopentecostal que se llama así, pentecostalismo del nombre de Jesús. Quiero allí también distinguir, hermano, no estamos hablando de todos nuestros hermanos pentecostales. Tenemos hermanos pentecostales, hay pentecostales con una muy sana y correcta cristología. Sus distinciones con nosotros, que no son herejías, son distintivos. Vemos algunas cosas distintas. Pero el pentecostalismo clásico, hermano, es una postura ortodoxa en el cristianismo. Pero el neopentecostalismo comenzó a enfermarse, salieron ramas y se hicieron deformidades muy raras. Ahora hay pentecostales que son modalistas y al mismo tiempo son judaístas, y es una mezcla. No he visto las iglesias que tienen banderas de Israel y al mismo tiempo solo Jesús. O sea, yo no entiendo cómo hacen este match, cómo pueden reconciliar la bandera de Israel, un pueblo que es abiertamente anticristiano, que lo condenó, que lo blasfema y todo, y al mismo tiempo decir que son solo Jesús. Es como cuando los homosexuales salen a marchar con la bandera de Palestina, donde los matan, ¿no? Y ahora hay iglesias así, que es una mezcla, y están llenos de esas herejías, ebionismo, patripacionismo, modalismo, y todo en la misma olla, y todo pero somos cristianos todos. Amén, Jesús, sí, Jesús, amén. Cantemos un corito. Oh, hermano, pentecostalismo del nombre de Jesús. Hermano, ahorita ha habido una controversia, no sé si lo has escuchado, pero lo tengo que comentar por los más jóvenes. Igual, perdón, lo tengo que hacer. Hay una cantante llamada Saray Rivera que ha estado creciendo mucho. Y la han invitado a varios cristianos evangélicos, supuestamente ortodoxos, a participar con ella. Y ella es unicitaria. Ella niega la Trinidad. Ella no cree que Jesús sea hijo de Dios. Pero cantan canciones. Bueno, ella cree, no es unicitaria al modo solo Jesús. Creen que Jesús es el único Dios. El Padre es Jesús. El Espíritu Santo es Jesús. La figura central es Jesús. Niega la Trinidad. Y muchas veces porque sus canciones están bonitas y eso, ahí estamos, hermano. Dándole acceso a nuestros cultos, enseñando a la iglesia. Es que no predican, no, las canciones enseñan, las canciones dirigen la fe, las canciones canalizan nuestros afectos hacia el centro de la canción. Tenemos que cuidar eso. El modalismo y el patripacionismo son variantes monarquistas o unicitarias. Sostiene que Dios es una sola persona y que Jesús es la manifestación completa de la divinidad, de un solo Dios. Esta herejía fue condenada por la iglesia en los concilios de Nicea en el 325 y en el de Constantinopla en el 381. ¿Cómo es posible que hoy cristianos, tantos siglos después, sigamos con eso? Porque no conocemos nuestra historia, no conocemos el cristianismo. Y debemos hacerlo, hermanos. Otra herejía, el arrianismo. ¿Qué dice el arrianismo? Jesús es una criatura, no es un Dios eterno. Su origen en el siglo IV en Alejandría, por un hombre, el presbítero de Alejandría, llamado Arrio. ¿Qué creía el arrianismo? ¿Qué postulaba Arrio? Un monoteísmo estricto, otra vez de modo semejante a los monarquistas, un monoteísmo estricto, no hay Trinidad. ¿Ok? Ellos dicen que Cristo es la primera criatura. Hubo un tiempo cuando el Hijo no existía o no era. Para ellos, para el arrianismo. Niegan por consecuencia lógica la deidad de Cristo. Ellos creen que Cristo fue el creador del universo, pero que Él mismo era una criatura de Dios, por lo tanto no era totalmente divino. Fue la primera criatura según el arrianismo y después Cristo crea todo. Es decir, el creador, el Padre crea al que había de crear las cosas en su mente. Cristo era una sustancia diferente al Padre y por lo tanto no era Dios en el sentido estricto de la palabra.
Niegan también no solamente su divinidad, sino también niegan la plena humanidad de Cristo. Dicen que Jesucristo no poseía alma humana o espíritu humano, de modo que no era verdadero hombre. Tampoco era entonces verdadero Dios. Entonces, ¿qué era? Ni verdadero hombre, ni verdadero Dios. Usan mal unos versículos como Proverbios 8:22 o Juan 14:28. Malas interpretaciones de esos pasajes. ¿Dónde encontramos el arrianismo hoy? ¿Crees que el arrianismo está entre nosotros hoy? Sí está. ¿Dónde está el arrianismo hoy? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son arrianos. Rechazan la Trinidad y sostienen que Jesucristo no es Dios eterno, sino es la primera creación de Dios. Creen que Jesús es un ser inferior creado por Jehová y que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pero no una persona divina. Son arrianos. Tienen su origen en el siglo IV. El espíritu del anticristo que denunció Pablo sigue entre nosotros y se sigue manifestando. Los testigos de Jehová son el espíritu del anticristo, es una manifestación del espíritu del anticristo. No estés esperando a ver un gran político con cuernos, hermano. Eso puede suceder, es especulativo, puede suceder. Pero veamos lo que ya está sucediendo. ¿Cuál es la refutación bíblica? Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. En Él habita toda la plenitud de la deidad en forma corporal. Amén. Y en Hebreos 1:8, hablando de Cristo, dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Forma de referirse a la eternidad. Entonces, hermanos, si Cristo es una criatura y no es Dios, entonces no puede ser eterno. Entonces su muerte no tiene valor infinito que necesitamos para ser salvos. No puede salvarnos perfectamente. Esta herejía, el arrianismo, fue condenado por la iglesia en el 321 después de Cristo y después se oficializó en el concilio de Nicea del 325 después de Cristo. Y hoy en el 2026 muchos cristianos siguen cayendo ante este enemigo que está derrotado, expuesto, humillado por la cruz de Cristo, hermano. Es verdad. Vemos a veces vemos a los testigos de Jehová que andan en las mañanas y decimos a veces, no, mira, hay que aprender de ellos. Y tal vez en su esfuerzo sí, pero no en el fondo. ¿Sabes? Porque ellos creen que así se están ganando la salvación. Si ellos dejan de predicar, se van a ir al infierno. Por eso andan todos tempranito. O sea, Dios los bendiga, tenga misericordia de ellos, hermano, y que mande su Espíritu Santo para que lo conozcan como una persona, toque sus corazones y los traiga a la revelación de Cristo para su salvación. Conozcamos también sus pensamientos, no nada más digamos, ahí están, hagamos como que no estamos. De repente Dios nos está mandando a alguien para platicar y poder rescatar a alguien de esos errores. El hermano R.C. Sproul: un Cristo que no es plenamente Dios no puede salvar plenamente. No puede. Y estamos en el peor de los hoyos y desgracias. Siguiente, el apolinarismo. ¿Qué sostenía el apolinarismo? Que Cristo no tenía mente humana. Ven los matices, hermano. Son pequeños matices. Su origen es en el siglo IV por Apolinar de la Odisea, que fue un obispo de la Odisea. ¿Te acuerdas? Esa iglesia que incluso en Apocalipsis es mencionada. Pues la iglesia creció, se desarrolló, continuó, y en el 390 más o menos, 380, en el 360, perdón, buscando, él era un opositor del arrianismo, hermano. Él estaba en una lucha contra el arrianismo que acabamos de conocer. Y en esa lucha por defender la perfecta divinidad de Cristo, empezó a entremezclar sus conocimientos filosóficos seculares con sus conocimientos bíblicos y terminó negando su perfecta, completa y verdadera humanidad. Ario dijo: no
no es Dios, solo es una criatura. Y Apolinar dijo, no, 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 sí es Dios, pero se fue tan al otro lado que terminó negando que era un hombre, por defender la divinidad. ¿Cuáles son sus distintivos? Una estricta tricotomía. ¿Cuál es la tricotomía? El entendimiento de que el hombre son tres partes, espíritu, alma y cuerpo. No es la única postura, hermanos. Hay otra postura, la dicotomía, en el cual se cree que solamente somos parte material y parte espiritual, que el alma y el espíritu son una misma cosa, y no es herejía. Las dos tienen sustento. No, incluso no es el tema, pero no me voy a meter. Tenía una estricta tricotomía de Cristo. Entonces, eso lo llevó a ciertas complicaciones, porque, hermano, ¿nunca te has preguntado si somos tres partes? Cuando Cristo muere, dice que el cuerpo fue al sepulcro, ¿ok? ¿Y qué dijo Jesús? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y dónde quedó el alma? Son preguntas, hermano. Apolinar, con un estricto, el problema está en lo estricto, el inamovible, en decir, esto es así porque yo digo que es así. Y él decía que era tricótomo, el hombre, y entonces decía que Cristo asumió un cuerpo humano que poseía alma, o sea, era un cuerpo con alma, pero que el Verbo solamente aportó el espíritu. Es decir, que Cristo no tenía un espíritu humano, tenía cuerpo humano, alma humana, pero el espíritu era el Logos eterno, era el Verbo. Qué cosa, ¿no? Creía que si Cristo fuese hombre perfecto, hermanos, no se podría garantizar su impecabilidad. Se produciría un problema serio al tratar de armonizar las dos naturalezas, que tendría como una lucha interna, como tipo Gollum, que lo bueno y lo malo, y que la parte espiritual de Dios divina estaría viendo por el bien, pero la parte estaría en oposición y de nuevo una especie de esquizofrenia. Entonces él en su forma dijo, no puede ser eso, entonces tiene que ser nada más un espíritu, el del Verbo. ¿Cuál es la refutación bíblica a esto? Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Lucas 22:42, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Manifestando una voluntad, una característica del Espíritu. Mateo 26:38, mi alma está muy afligida. Si Cristo no fuera verdadero hombre, hermanos, porque esa mezcla, cuerpo humano, alma humana y espíritu divino, no es un hombre completo. Eso no es un hombre. Nosotros no somos así. Si Cristo no fuera un verdadero hombre, no sería posible explicar las limitaciones que demostró durante su ministerio terrenal. No se podría ver la lucha entre la voluntad humana cuando dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo era verdadero hombre. Esto afectaría su capacidad de salvar, ya que el pecado afecta al hombre en la totalidad de nuestro ser, hermano. Caímos totalmente. Las doctrinas de la gracia le llaman depravación total, pero hay otra forma, otra postura de llamarla, y es corrupción radical desde la raíz. Estamos corruptos desde la raíz. No somos un árbol bueno, somos un árbol malo por naturaleza, que solamente podemos dar malos frutos. El pecado nos trastocó completamente. No caímos nada más de un lado, de una parte, caímos completos. No morimos de una parte, morimos en el pecado completos. Necesitábamos a un completo hombre para que nos pudiera levantar de una manera completa de nuestra condenación eterna. Cristo debía ser un completo, total hombre. Es necesario que el Redentor sea totalmente divino, pero también totalmente hombre, humano, apartado del pecado, el perfecto Adán, el segundo Adán, el Adán definitivo y salvador. Hermano, lo que a Cristo no asume, no redime. Si Cristo no asume humanidad, no puede redimir la humanidad. Si no tuvo mente humana, entonces nuestra mente está perdida, está podrida, no fue redimida. Y la Biblia nos dice que tenemos la mente ¿de quién?
Cristo, porque Cristo es totalmente hombre. Amén. Cristo asumió total y perfectamente nuestra naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Dogma, hermano. No nos pongamos a especular. Cristo es verdadero hombre, verdadero Dios. Pero explícamelo, no sé cómo, pero es así. El querer profundizar en los misterios es peligroso. Pero por eso conviene conocer nuestra doctrina, conocer nuestros dogmas, para decir, esto es así. Si estos hombres, hermanos, déjame te digo, a veces pensamos en un hereje y nos imaginamos a uno vestido de diablo y buscando, no, hermanos, eran hombres que buscaban a Dios, pero traspasaron límites, rompieron límites. Fue arrogante su postura al querer descifrar y explicar los misterios divinos. ¿Quién podrá conocer a Dios en su esencia? Nadie. Por eso nos dieron a Jesús, para que a Él sí lo podamos conocer, a Él sí lo podemos ver, a Él sí lo pudimos, los hombres, los apóstoles pudieron tocarlo, a Él sí, pero a Dios esencia nadie le ha visto, ni le verá jamás, nadie le ha entendido, ni le entenderá jamás. Seamos humildes y reverentes delante de los misterios divinos. Esta postura, apolinarismo, fue condenado por la iglesia en el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Estos concilios es que se juntaban los pastores, teólogos, predicadores, los hombres más santos de la época y conocedores de las escrituras, para empezar a dilucidar, a discutir, ver pros y contras de la escritura y contrastar con toda la Biblia, y se llegó a una conclusión de que este hombre Apolinar fue condenado como hereje y el apolinarismo como una herejía. Vamos a una que es, en esta vamos a tomar más tiempo, hermanos, el nestorianismo. El nestorianismo postula que en Cristo hay dos personas separadas. Y tengo que darte, hermanos, aquí vamos a tomar un poco de tiempo, darte un contexto de lo que estaba sucediendo en ese tiempo en la iglesia en el siglo III, para que entendamos cuál fue la controversia nestoriana, por qué se dio eso. Con el paso de los tiempos, hermanos, después de la ascensión del Señor, el tema de quién era Cristo siguió siendo discutido, era muy discutido y estudiado por teólogos de la iglesia. Los apóstoles, después los padres apostólicos, los padres de la iglesia estuvieron indagando, profundizando en quién es Cristo, el mayor misterio divino, hermano. Cristo es el misterio divino más grande, hermano. Dios entre nosotros, el misterio de la piedad, le llama el apóstol Pablo. Se expresaban en ese momento ciertas definiciones con el fin de aclarar conceptos considerados cruciales para poder entender, formular y presentar el evangelio. Esta discusión cristológica del conocimiento de Cristo, de quién es Cristo, dio lugar a la formación de tres escuelas de pensamiento con matices distintos. Había en ese momento en la iglesia, en la cristiandad, concepto que ya vimos en una sesión anterior, en la cristiandad habían tres escuelas de pensamiento. La primera de estas era la escuela de Occidente. Ellos decían, esta escuela mantenía y decía que en la persona de Jesucristo estaban unidas, pero sin mezclarse, la completa naturaleza divina y la naturaleza humana, unidas sin mezcla, ¿ok? Tenían un énfasis en la obra de Cristo en la historia, de modo que Occidente priorizaba defender su humanidad, aunque reconocían su deidad. Se enfocaban más en su obra y en su humanidad, aunque defendían la deidad. La segunda escuela era la escuela de Alejandría. Hay un hombre, Atanasio. Esta escuela tenía un énfasis en la deidad de Cristo. Tenía un énfasis en la deidad por razones de la salvación, de la soteriología, el estudio de la salvación. Es decir, ellos decían, para que fuéramos salvos, Él tiene que ser Dios. Ese era su énfasis. El Logos, el verbo de Dios, era desde la eternidad, se hizo hombre. No es que el verbo habitara en un hombre o poseyera algún hombre, sino que literalmente Él se había hecho carne. Esa carne era la carne de Dios, no la carne de un hombre que Dios ocupaba. No, esa carne era la carne de Dios. Increíble, misterio.
Este énfasis, el énfasis de la escuela de Alejandría era, enfatizaban la persona de Cristo, por lo que se priorizaban defender su deidad, aunque no negaban su humanidad. Entonces, Occidente se enfocaba en su obra y defendía principalmente su humanidad sin negar la deidad. Alejandría se enfocaba en su persona, defendían su deidad sin negar la humanidad. Pero estaba la escuela de Antioquía, el primer lugar donde la iglesia fuéramos conocidos como cristianos. Está en la Biblia. Entonces allí había iglesia desde el tiempo de Jesús, no es católico romana, es de los tiempos de Jesús. Siglo III. ¿Qué creía la iglesia de Antioquía? Rechazaban una interpretación bíblica alegórica, es decir, no se enfocaban tanto en las enseñanzas espirituales de un pasaje, sino en lo que decía literalmente un pasaje. Estaban casados con esa forma de interpretar. Negaban que un pasaje pudiera tener una interpretación espiritual que nos pudiera servir para alimentar nuestros espíritus. Solamente la letra, lo que dice literalmente. ¿Ok? Y tenían un énfasis en la humanidad de Cristo, aunque no negaban su deidad. Entonces, en esos tres pensamientos estaba la iglesia. Se estaba desarrollando el entendimiento de Cristo, hermanos. Relativamente tenía poco tiempo que el Señor se había ido y la iglesia tenía ya 300 años meditando. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su persona? ¿Cómo conviven sus naturalezas? ¿Cómo entenderlo? Y en ese ambiente comenzaron ciertas especulaciones y uso de ciertas palabras, hermano. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a trasladar esto, porque sé que puede haber una resistencia per se de nosotros por el miedo a ciertos términos. Y en ese momento comenzó a discutir quién era Jesús. Surgieron dos conceptos: el concepto de la Theotokos y la Christotokos. ¿Qué es esto? Nestorio, que era el patriarca de Constantinopla, era de la escuela de Antioquía, estaba en una cruzada por detener el avance del arrianismo, ¿ok? Que tenía un siglo atrás. El arrianismo había pasado un siglo, pero sigue hoy, hermano. Y Nestorio se propuso combatir el arrianismo. Quiero decirte que no sé si la palabra sea injusta, pero lamentablemente o desafortunadamente, Nestorio, me parece que su intención era correcta, era buena. Como a veces nosotros de manera bien intencionada queremos compartir o expresar algo de parte de Dios, pero nos podemos equivocar. Este hombre, en el esfuerzo por detener el avance del arrianismo un siglo antes, que negaba la deidad de Cristo y que continuaba causando muchos estragos en la iglesia, en la discusión cristológica de quién era Cristo, ya viste que hubieron herejías que decían que Jesús no era Dios eterno, sino que en algún momento, en su nacimiento, o en su bautismo, o en el momento de su resurrección, ahí comenzó a ser Dios. Estas cosas estaban en la discusión, y el arrianismo diciendo no es Dios. Entonces, hubieron hombres que buscando defender la deidad de Cristo, implementaron el primer término, el término Theotokos, progenitora o madre de Dios, para referirse ¿a quién? A María la Virgen. Esto provocó, hermanos, que muchos comenzaran a deificar a María, porque decían, de nuevo, especulaciones filosóficas o piruetas mentales. Es que si en el viento tiene a Dios, pues ella tiene que ser Dios. Pero de nuevo, no
permitimos que el misterio permanezca en misterio, queremos ir más allá. Es ese mismo apetito que había en la Torre de Babel, conocer los misterios de Dios, el mismo apetito que tenía Adán y Eva por comer la fruta del conocimiento, el apetito de conocer más para ser más como Dios, porque el principio, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, Él es la fuente de todo conocimiento. Él no solamente lo tiene, sino que Él es la fuente de todo conocimiento, de toda sabiduría. Entonces, buscar tener conocimiento es acercarse un poco más a cómo es Dios. Es este mismo apetito que los hombres a veces queremos ir más allá. Entonces, Nestorio, viendo esto, que estaban deificando a María, dijo, no. María no es la madre de Dios, no es la Theotokos, es la Christotokos. ¿Están oído eso? No, María no es la madre de Dios, es la madre de Cristo. No es la madre de Dios, es la madre de Jesús. ¿Y qué crees que provocó esto? Nestorio no pretendía negar la deidad de Cristo, al contrario. Pero con esta palabra negó y dividió la unión de las dos naturalezas de Cristo. Separó al Cristo hombre del Cristo Dios. Ahora, a raíz de estas palabras de Nestorio, comenzó un desarrollo teológico en el cual Cristo no era uno, sino eran dos personas separadas. No pretendía hacerlo. Lo que dejó al descubierto, y esto no lo digo yo, lo dice la historia en la iglesia, que lamentablemente el hermano Nestorio no conocía bien el significado de la unión de las dos naturalezas, no conocía bien la unión hipostática. Se estaba desarrollando, hermanos. También hay que ser misericordiosos con ellos, ¿verdad? Cristo es una persona con dos naturalezas. Él dijo no puede ser la madre de Dios, entonces es la madre del hombre, y lo separó. Ahora, debemos hacernos la pregunta, ¿es María la madre de Dios? La pregunta no es quién es María. Eso fue donde se pudrió el asunto. Porque los teólogos comenzaron en este misterio que debe estar enfocado en Cristo, en quién es Cristo, cuándo, si es Dios, cuándo comenzó a ser Dios. En algún momento comenzó a ser Dios, en algún momento dejó de ser Dios, o en algún momento dejará de ser Dios. ¿Qué dicen ustedes? El tema está que cuando estaban discutiendo esto, voltearon a ver a María. Lo que era una discusión cristológica, la hicieron mariológica, que llevó a la mariolatría o la idolatría de María. El tema, el asunto, el kit de la cuestión, el punto es mantener los ojos puestos en Jesús, hermano. En el momento que empezamos a ver a los hombres hablando de estas cosas tan santas, hermano, mira, te voy a decir algo práctico. El pensar que Jesús puede estar separado de su cuerpo, que Cristo puede ser el hombre y el Dios, dio origen a que un hereje maya que todos conocemos diga que Él es la representación corpórea de Cristo en la tierra. Ahora resulta que sí, Cristo está en el cielo. No, es que no soy Cristo, está en el cielo, pero se acorpó en el siervo. O sea, sus palabras están mal usadas, ¿eh? Acorpó. Porque ese es el entendimiento de que está separado, de que el Dios hombre, que Dios y hombre están separados. De modo que María pudo parir la naturaleza. Dicen, es que es madre de la naturaleza humana. Hermanas que son madres, ¿ustedes qué parieron? ¿Una naturaleza o una persona? Entonces el tema está, hermanos, en que viendo a Jesús, decir, Jesús es Dios, eternamente Dios, siempre ha sido Dios, nunca dejará de ser Dios, nunca dejó de ser Dios en ningún momento de su encarnación, nunca, porque Él es Dios eterno. Entonces la pregunta es, ¿qué tenía o a quién tenía María en el vientre? A Dios. ¿Lo entendemos? No. ¿Eso tiene que ver con María? No. Estamos hablando de quién es Dios, no de quién es María. De quién es Cristo, no de quién es María.
Y ahí estuvo el asunto, el hombre siempre queriéndose meter en todo lo que le corresponde a Dios. En mi salvación yo tengo que dar mi visto bueno. ¿Tú quién eres? ¿Tu visto bueno? ¿Desde lo oprobio? No. El tema de la discusión nestoriana que se estaba dando allí es quién es Jesús, no quién es María. Y muchos a veces nos compramos ese concepto de que Teotocos es una discusión centrada en María. No, es centrada en quién es Dios. No es en el tocos, es en el teo, en el Dios. Entonces, hermano, ¿María es madre de Dios? Sí. Ahora, no es madre del Dios esencia. Tenemos que distinguir. ¿Te acuerdas que dijimos que hubo una herejía que distinguía, no reconocía la Trinidad ontológica en su esencia, pero aceptaba la Trinidad económica, es decir, en cómo se manifiesta o en cómo se administra? Economía significa eso, no administración. En cómo se manifiesta. Está mi hermano economista que asintió con la cabeza. Economía es administración, es administrar. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se administra la Trinidad? ¿Cómo se revela? María, en la Trinidad económica, fue madre de Dios, hecho carne, en Cristo. De la segunda persona de la Trinidad hecha carne, que es Dios esencial. Es madre de Dios. No hay dos dioses. No hay un Dios encarnado y un Dios encarnado. Es el mismo Dios, pero la segunda persona de esta unión gloriosa, mistérica, que es la Trinidad, tomó carne. Y María es madre de Dios en Cristo. No es madre del Dios esencia. Entiéndase madre, no como la que genera para vida, sino porque realmente María se gestó en su vientre, lo parió, lo amamantó. Oh, hermano, esto debe hacernos ver a Cristo y el misterio de Jesús con los ojos abiertos, hermano, y es que no hay ni palabras, hermano. Pero ese bebé es Dios. Ayer platicaba con mi madre de esto y, ¿sabes, hermano? Simeón en el templo, cuando recibe a Jesús, ellos no conocían la Trinidad. ¿Sabes a quién veía Simeón en este Jesús, en este niño? A Yahweh. Él lo veía y él creyó por el Espíritu Santo. Porque ellos sabían, desde el Antiguo Testamento estaba prometido que el único que salva es Jehová. Y dijo, mis ojos han visto la salvación de Israel. ¿Quién es la salvación de Israel? Yahweh. ¿Y quién es Cristo? Dios. Es Yahweh. Es Adonai. Es el Curios. Hermano, espero estar centrando en Cristo. No veas a María. María, una sierva de Dios, pero Dios solamente, el que tuvo en su vientre. La pregunta no es qué parió María, porque cuando decimos que solamente parió la naturaleza o la parte humana, es que una mujer no pare partes, no da a luz naturaleza, da a luz personas. Es así. ¿Esto te suena católico? Suena. Pero no es católico romano. Es católico porque es una verdad universal, nuestra, es nuestra. El entendimiento de la Teotocos, el correcto entendimiento de la Teotocos centrada en Cristo es nuestra fe. Ese niño, ese cigoto que comenzó a desarrollarse y a tener brazos y ojos y latido de corazón y flujo sanguíneo, ese es Dios. Aleluya. Entonces no es preguntar qué parió María, la pregunta es preguntar a quién parió María. Dividir esas dos naturalezas de Cristo provocó muchas desviaciones. Hermanos, es muy posible que ni siquiera Nestorio ni sus seguidores inmediatos se suscribieran a lo que llegó a ser el nestorianismo.
Pero lo que sí es un hecho es que algunos de sus seguidores enseñaban esto, mira, que si Jesús era Dios en la eternidad, entonces María no fue la madre de la naturaleza divina. Y eso es cierto, ¿ok? María no fue la madre de la naturaleza divina, no fue el origen de Dios, esencia. Sin embargo, en su humanidad, Cristo verdaderamente nació de la Virgen María, hermanos. La conclusión errónea de esto fue que Jesús tenía que ser dos personas. La persona de Cristo, que según los nestorianos era similar a un cristiano, en quien el Espíritu Santo, que es otra persona, habita. Vamos a ver esta confesión cristiana alrededor de la Theotokos, la Madre de Dios. Ahora, este término, hermanos, la verdad es que me costó trabajo entenderlo, me costó trabajo quitarme prejuicios, pero yo entendí que si yo digo, por no parecer católico romano, que si yo digo que María no es la madre de Jesús, de Dios, estoy dañando la persona de mi Cristo. No es tan importante, María, Dios la bendiga, pero no es tan importante como para sacrificar la deidad de Cristo porque no vayan a entender otra cosa. Yo lo creo, hermano, en mi corazón. Yo lo atesoro en mi corazón porque en ese vientre habitó mi Dios. Fue el puente que Dios usó para que se manifestara en carne y nos salvara. Pero yo ese término lo manejo con cuidado. Si a mí me pregunta, hermano, si llega un católico y te dice, a ver, ¿tú crees? Un católico de los que medio leen, porque la mayoría de ellos no tienen ni idea de lo que creen, hermano. ¿No? Y no nos riamos porque algunos estamos tal vez igual aquí. Pero si un católico que medio lea te dice, ¿tú crees que María es la madre de Dios? Y tú le dices, no, ya te agarró. Porque te va a empezar a hacer preguntas. Entonces, ¿cuándo comenzó a ser Dios? ¿Cuándo? Y te va a empezar, y ya perdiste, ya te sacó. En cambio, si alguien llega un católico con esa intención, porque lo usan, y te dice, ¿tú crees que María es la madre de Dios? Tú le dices, sí, pum. Entonces María no, pero María no tiene nada que ver. Ya lo desarmaste. Porque ellos esperan que un evangélico diga, no, porque anticatólico romano, cruz, prefiero ser hereje que parecerme tantito a los católicos. No puede ser. No puede ser. Veamos esta confesión cristiana. María es la Theotokos, en tanto que es la madre humana de la persona de Jesús. Ella es la madre humana de la persona de Jesús. La persona de Jesús que es divina y humana. ¿Ok? Siempre que hablemos de la persona de Jesús, se entiende que estamos hablando de las dos naturalezas juntas, sin mezcla, pero también sin separación. Y eso fue lo que la discusión nestoriana, y darse cuenta, porque te dije que en la escuela de Occidente se decía que las naturalezas estaban sin mezcla, pero no habían pensado en que tampoco tenía separación. Después el cristianismo vio esto y cambió un poquito su confesión, pero dice, en la persona de Jesús, quien es verdadero Dios eternamente y verdadero hombre desde el momento de su concepción. El título, Madre de Dios, no implica que María sea la madre de la naturaleza o esencia divina de Dios, que es eterna, sino que el niño que concibió, gestó y dio a luz fue inseparablemente la segunda persona de la Trinidad en su encarnación. Por lo tanto, la Theotokos, el término Theotokos, es una salvaguarda contra la herejía que separa las naturalezas de Cristo. Cristo es Dios, Dios hombre, sin mezcla y sin separación. Aleluya. Hermanos, nos debemos quedar así. Este es un misterio. Y es un dogma, una verdad que no está sujeta a discusión, no porque no tengamos argumentos, sino porque no es susceptible, de nuevo, no es susceptible a discusión. ¿Cómo discutes esto? Tenemos que aceptarlo. Por eso no somos gnósticos que querían entender para entonces proceder, para ser salvos. No, es por fe. A veces queremos, no, es que a mí convénzanme.
Tienes sesgos gnósticos. Los dogmas son por fe, hermano. No puedes subordinar la fe al conocimiento. Andamos por fe. El evangelio es de fe y para fe. Por la fe entendemos que por el Señor todas las cosas fueron creadas. Por la fe caminamos, por la fe el libro de Hebreos nos habla de todas las obras que se pueden hacer en Cristo por la fe, no por el conocimiento. Entonces el nestorianismo, hermano, negaba, o mejor dicho, dividía a Cristo en dos personas y negaba la unión hipostática de Dios. Juan 1:14, el verbo se hizo carne, no se hizo solo una naturaleza. Se hizo carne, se hizo cuerpo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador ante Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y recuerda que el término Jesucristo implica deidad y humanidad. Ya lo estudiamos hace 2 semanas. No dice que en Juan 1:14 que el verbo se hizo carne o que el verbo habitó en un hombre. No, dice que se hizo carne. El nestorianismo, hermanos, fue condenado como herejía, y Nestorio como hereje, en el año 431 después de Cristo. Y hoy en día muchos seguimos siendo nestorianos por miedo, por temor, por traumas del catolicismo romano. No, es más importante mi Cristo. Es más importante defender su deidad. Hace unas semanas o un mes, el pastor nos habló del triaje teológico y hubo gente que dijo, no, es que para Dios todo es importante. De verdad, o sea, ¿crees que es más importante discutir esto que discutir si la Santa Cena es con pan, con levadura o sin levadura? ¿Crees que es igual de importante discutir si Cristo es Dios eternamente o si debe ser con vino o con jugo de uva? ¿Es igual de importante? ¿O discutir si la alabanza debe ser con batería o sin batería? No, esto es central, hermano. Por eso hoy estamos con la armadura puesta, con las botas ceñidas, hermano, denunciando esto y que tú estés enteramente preparado para defender tu fe. ¿Cuáles son las manifestaciones actuales del nestorianismo? Porque déjate digo que no murió allí, se esparció por Egipto, por el Imperio Romano, Persia, India y aún hasta China hay nestorianismo. ¿Dónde está el nestorianismo hoy? Hay algunas cristologías evangélicas mal articuladas. A veces pensamos que todas las herejías produjeron necesariamente sectas o religiones horribles. No, muchos de estos enemigos se encuentran infiltrados entre nuestras congregaciones. Entonces, cuando hay cristologías evangélicas mal articuladas, hay nestorianos prácticos que no lo confiesan, pero viven como nestorianos, separando a Cristo, o herejes prácticos que no creen en Jesús como Dios, como todo, como omnipresente, como que de repente pueden llegar a dividir, decir, es que Jesús está aquí, o el Espíritu Santo es el que está aquí. Ahorita aquí no está Cristo, porque el Señor dijo que iba a enviar el Espíritu Santo. Cristo está en su trono. ¿De verdad? ¿De verdad te vas a atrever a separar la Trinidad así? ¿Te vas a atrever a decir que Cristo está allá y entonces no están unidos en esencia? Cuando Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el final, ¿mintió? Porque Él se fue a su trono, ¿no? No, no mintió. Él está entre nosotros. ¿Cómo? En el Espíritu Santo, porque Él es Dios unido. ¿Dónde puede estar el nestorianismo? En el anticatolicismo radical. Anticatolicismo radical. Hermanos, hay muchas cosas que, si yo me pongo a platicar del credo, sin entrar en esos detalles, con un católico vamos a estar de acuerdo en todo. Las distinciones son otras. Te digo algo, al menos en su catecismo, ¿verdad? Ya en la práctica igual, que probablemente tal vez algunos de nosotros, pero al menos en su catecismo tienen una cristología ortodoxa. Pero ya en la práctica lo viven diferente. Corredentores y santos y esto, y veneran más a las vírgenes que al mismo Cristo. Sus templos es un ejemplo, unos santotes así, y un Cristo chiquito allá. ¿No? El anticatolicismo radical puede ser una manifestación de un nestorianismo. Puede llevarte a ser nestoriano. Enseñanzas que separan a Jesús humano del Cristo divino. ¿Has escuchado frases como esta? María fue madre de Jesús, pero no madre de Dios.
Jesús te amó tanto que dejó su divinidad en el cielo para hacerse un simple hombre en la tierra por amor a ti. Qué bonito, no, eso es una herejía. Jesús no dejó su divinidad. Jesús vino siendo Dios porque Dios necesitábamos ser salvos por Dios, no por un simple hombre que te amara mucho. Para eso tengo a mi papá, para eso tengo a mi mamá. Para hombres que me amen mucho tengo a ellos. No necesito que venga alguien más. No, pero el amor de Dios fue el que me pudo salvar de mi pecado, solamente Él. Yo necesitaba que Él fuera Dios. Otra frase, en la cruz Jesús se sintió solo porque la divinidad abandonó la humanidad. No, los está separando. El misterio de Padre, ¿por qué me has abandonado? Es un misterio. Es un misterio. ¿Lo abandonó? Sí lo abandonó, porque dice el Señor. ¿Cómo lo abandonó? No sé, hermano. Pero yo sé que Jesús no dejó de ser Dios. Y ese es mi sostén. Hermano, eutiquianismo, origen. Esto fue una reacción al nestorianismo. Bien decía Martín Lutero, la mente del hombre es como un borracho que lo quiere subir a un caballo. Lo subes y se cae del otro lado. Después de la controversia y la muerte de Nestorio, Eutiques, un monje de Constantinopla en el siglo IV, luchaba contra el nestorianismo que dividía a Cristo en dos personas, pero cayó en el mismo error de Nestorio. Es decir, no pudo distinguir entre naturaleza y persona. Una persona, dos naturalezas. Hay que distinguir eso. ¿Cuáles son los distintivos del eutiquianismo o monofisismo? Niega la unión hipostática de nuevo. Cristo estaba compuesto de dos naturalezas, pero no existían dos naturalezas. Había una fusión de naturalezas. La naturaleza humana se había fusionado con la divina, resultando en la formación de una sola naturaleza híbrida. En contra de la confesión que Cristo es Dios y hombre sin mezcla ni separación. Por eso las confesiones son tan importantes, hermano. Nos van a ayudar a distinguir eso. Porque Eutiques o el monofisismo decían que llegó la naturaleza y se mezclaron y se hizo una sola mezcla. Una sola naturaleza híbrida. Dice que después de la encarnación solo hay una naturaleza, la monofusis, es decir, una sola naturaleza. De ahí viene monofisismo. Entonces, Cristo ni es Dios ni es hombre. La naturaleza divina absorbe a la humana en una especie de mezcla, por lo que Cristo entonces no era ni verdaderamente Dios ni verdaderamente hombre, sino todo lo contrario. Un Cristo indefinido ahí, ¿no? Refutación bíblica, 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y también un solo mediador, Jesucristo, hombre. Jesucristo, Dios, hombre. Amén. Filipenses 2, del 6 al 8. El cual, aunque existía en forma de Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El monofisismo o eutiquianismo fue condenado por la iglesia en el concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Después de este concilio, al ver todas estas variantes que hubieron, afirmaron lo siguiente. El concilio afirmó la doctrina de la unión inseparable e indivisible, sin confusión y sin cambio, de dos naturalezas perfectas y completas, la humana y la divina, en la persona de Jesucristo. Es decir, que Cristo es sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. ¿Ok? Cristo es, dilo, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Esos son los fundamentos de nuestra fe. Este es Cristo, hermano. Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, sin confusión. Si la humanidad fuera absorbida por la divinidad, hermano, entonces Cristo no es verdaderamente hombre y no puede ser nuestro representante delante de Dios. Si Cristo no es verdaderamente Dios, no puede ser nuestro Salvador. Monoteletismo, por un hombre llamado Sergio en el año 630, que fue patriarca de Constantinopla. ¿Qué decía el monoteletismo? Armonizan
casi en todo con el eutiquianismo, pero intercambia las palabras naturalezas por voluntades. Ahora ya no habla de la naturaleza, sino de la voluntad de Cristo. Dicen que Cristo solamente tiene una voluntad, que Cristo había hecho todas las cosas por medio de una sola energía divina humana. Ellos dicen que si Cristo hubiera tenido una voluntad humana, porque una persona humana que tiene, nosotros somos humanos, tenemos voluntad. Entonces quisieron separar eso. Dijeron que si Cristo hubiera tenido dos voluntades, una humana y una divina, estas hubieran entrado en un conflicto y la voluntad humana se habría rebelado contra la divina. Otra vez, este Cristo esquizofrénico, bipolar allí de personalidad múltiple, ¿no? Entonces el concepto de una sola y única voluntad era más reconciliable intelectualmente hablando para perseverar la impecabilidad de Cristo. Es decir, que si Cristo hubiera tenido en sus dos naturalezas, humana y divina, una voluntad humana y una voluntad divina, estas se hubieran entrado en conflicto según ellos y hubiera echado a perder el plan de redención, ¿no? Entonces para ellos es más sencillo entender, de nuevo, entender el dogma. Eso es imposible y muy arrogante intentarlo. Para ellos era más fácil entender que Jesús debía tener solamente una voluntad que controlara las dos naturalezas que estaban en la persona de Cristo. Refutación bíblica, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me amó. Está hablando de su voluntad humana. Mateo 26:39. No sea como yo quiero, sino como tú. Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Los pasajes mencionados, hermanos, nos enseñan respecto a la voluntad de Jesús en contraste con la voluntad del Padre Eterno. No hacen referencia a una sola voluntad, quitando a la humanidad de Cristo voluntad. De nuevo, ya no sería un hombre, sería un títere, sería un robot que hizo las cosas no por voluntad, sino porque lo controlaban. El monoteletismo fue considerado por la Iglesia en el Concilio de Constantinopla en el año 681 después de Cristo. Adopcionismo. ¿Qué dice el adopcionismo? Que Jesús fue adoptado como hijo, pero que no era esencialmente hijo. Siglo VIII fue un reavivamiento del nestorianismo, aunque un poco modificado y islamizante, con tendencias islámicas. Fue un hombre en Hispania llamado Migetio. Escribió un tratado pretendiendo, él dijo: voy a escribir y voy a resolver el problema de la Trinidad. Mira nada más. Distintivos. Niega la eternidad del Hijo. La segunda persona de la Trinidad no existía antes de la encarnación. Creen en una, fíjate esto, por eso aquí está el influjo del Islam. Creen en una Trinidad corporal, no esencial, sino que hay 3 cuerpos en la Trinidad, cuerpos. Ahora resulta que también el Padre y el Espíritu Santo se encarnaron en algún momento, no sé cuándo. Y fíjate esto, que no solamente eso, sino que el Padre es David, que el Hijo es Jesús, la simiente de David, y el Espíritu Santo, ¿quién crees que es? El apóstol Pablo. Están bien locos, hermano. Están bien locos. O sea, alguien se puso a leer el Antiguo Testamento y vio a David, la simiente, y empezó a lucubrar y sus. Por eso, hasta cierto punto, híjole, hermanos, vayamos a nuestra fe, a los márgenes de nuestra fe, que está bien definida. No tenemos que estar ahí inventando, especulando. Seamos humildes y veamos a los que nos preceden, que es la iglesia, que el Espíritu Santo ha desarrollado en su iglesia para cuidarla, cubrirla, sostenerla durante estos siglos. Niegan también la filiación eterna de Cristo, como el Islam lo hace. Cristo, en lo que respecta a su naturaleza humana, es hijo de Dios por adopción. O sea, su naturaleza humana no era divina, sino que fue adoptado. De nuevo, separan las naturalezas. Por eso dice la confesión que leímos, es sin división, sin separación, sin cambio. No pueden cambiar porque es el Dios inmutable. Mientras que según ellos la naturaleza divina sí es realmente el Hijo eterno de Dios. O sea, la naturaleza divina es el Hijo de Dios. La naturaleza humana
llegó a ser el Hijo de Dios mediante una adopción. No, eso somos nosotros, alabado es el Señor. Nosotros sí fuimos adoptados. Entonces igual daban a entender que Cristo existían dos naturalezas, dos personas separadas. La refutación bíblica, Juan 1:1, el verbo era Dios. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesús. Lucas 1:35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, pido su paciencia, por favor, porque tengo que llegar al final. Y se ha alargado el tiempo, pero me parece que es importante y no quisiera tomar otro domingo ya para no cansarlos más. Manifestaciones actuales, el mormonismo. Cristo es un ser exaltado. Cristo no es a Dios, llegó a ser Dios. Llegó a ser Dios. Esto fue condenado por la iglesia en los sínodos de Regensburgo en el 792 y en el sínodo de Frankfurt en 794 y en el sínodo de Aquisgrán en el 799. Ha habido un desarrollo cristológico, hermanos. Ha habido un desarrollo cristológico. El hermano John Owen, un puritano, dijo que el conocimiento correcto de la persona de Cristo es el fundamento de toda verdadera religión. Si no conocemos correctamente la persona de Cristo, nuestra fe está sobre la arena. Hermanos, unas semanas, tal vez un par de meses, nos dejaron este folletito en la cafetería de nuestra iglesia. Y hoy pretendo hacer de manera breve una defensa local. Ahora no solamente de la fe universal que nosotros tenemos, sino una defensa de esta congregación y de nuestra fe. Aquí somos cristianos. Y alguien, algún judaizante, algún nebionita, ¿no? Que está desde el siglo II, sobreviven, son escurridizos los desgraciados estos. Sí, que la gracia no les ha iluminado, hermano. Pero quiero dar una base. Primero de Pedro 3:15, lo leímos al principio. Santifiquen a Cristo como Señor, cristología, en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y dice la palabra, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Amén. Hay que hacerlo así. Pero ¿cómo contrastamos con Tito 1:10? Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Hoy queremos tapar la boca a estos hombres con mansedumbre y templanza, pero callar la boca. Número 1, Yeshua es el Cordero, no el que se sienta en el trono. Será. La Escritura no pone al Cordero y al que se sienta en el trono, al contrario, hermanos, los une. Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. La misma adoración que recibe Dios Padre, la misma adoración que recibe Dios Padre recibe el Cordero. La teología bíblica, en la teología bíblica, hermanos, recibir adoración es un atributo exclusivo de Dios. Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Cristo es el Señor. Apocalipsis 22:1, después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El Cordero no está en oposición al Padre, ni está privado del trono. De hecho, el trono es un símbolo. No vamos a ver una silla porque Dios no tiene cuerpo. Es un símbolo del poder de Dios, de su soberanía universal. Hay un solo trono, no son dos tronos separados. ¿Sabes por qué? Porque en el pensamiento judío compartir el trono equivale a compartir la soberanía. ¿Por qué no hay dos tronos? Solo hay un trono, porque comparten soberanía divina.
Solo Dios puede recibir adoración, hermanos. Y solo Dios puede recibir adoración. El Cordero recibe adoración universal. Entonces, o por lo tanto, el Cordero es verdaderamente Dios. Amén. Yeshua es el Hijo del Hombre, no el anciano de días. En primer lugar, este argumento ignora totalmente la cristología y el desarrollo de la cristología en la Biblia. En Génesis 3:15 se dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Ahí no nos dice mucho, pero se desarrolla. Daniel 7:13-14, y las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio. ¿Quién tiene el dominio? Solo Dios. Jesús aplica este texto a sí mismo. Verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo con las nubes del cielo. ¿A qué se refiere con la diestra del poder? A la diestra del trono, el trono que comparte en autoridad con el Padre. Jesús se identifica con la figura divina que comparte autoridad eterna. Apocalipsis 1, del 13 al 14. Veamos cómo en este pasaje el Hijo del Hombre tiene claros atributos que tiene también el anciano de días. Apocalipsis 1, 13 al 14. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho. Ve la apariencia del Hijo del Hombre. Ceñido con el pecho un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como una llama de fuego, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Este es el Hijo del Hombre, no un simple humano. Hijo del Hombre es un título divino. No hay contradicción. El Padre es el anciano de días. El Hijo comparte su gloria y su eternidad. No hay distinción de persona. Bueno, mejor dicho, lo que hay en esto no es una separación. Hay una distinción de personas, aunque unidad en esencia. Yeshua es la imagen del invisible, no el invisible. ¿Ok? Esto, de hecho, es un argumento a favor nuestro, no en contra. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y la palabra imagen en el griego es una palabra icon, que es donde viene iconon. Esto no significa una copia inferior, hermano, sino significa la manifestación perfecta y absoluta de algo. Eso significa icon. Entonces no está hablando de una copia, de un simple reflejo. Está hablando de una manifestación perfecta y absoluta del invisible. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Qué naturaleza tiene Dios? ¿Qué naturaleza tiene Dios? Divina. ¿Ok? Jesús no es parecido a Dios, es la revelación visible del Dios invisible. Si Dios es invisible por naturaleza y Cristo lo revela perfectamente, entonces Cristo participa plenamente de la naturaleza de Dios. 4. Yeshua es la palabra de Yahweh, no el que la habló. Ay. La palabra no es creada ni separada de Dios. No es como nosotros. La palabra de Dios no puede separarse de Él. Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo, el logos, la palabra. Es que sorprende, hermano. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No puedes separar a la palabra de Dios porque la palabra es Dios. No puedes decir que Jesús es la palabra, pero no es el que él habla. ¡Cuánta ignorancia! Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Por medio de quién? De la palabra. Si todo fue creado por Él, hermano, entonces Él no puede ser una criatura. Además,
Juan 1:18, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La palabra es Dios, distinta al Padre, distinguible, pero la misma esencia. La palabra es Dios, el Logos es Dios, el Verbo es Dios, Cristo es Dios. Yeshua, si lo quieres ver, porque lo humanizan, ¿no? No le dicen, pero incluso, porque nosotros creemos que este hombre, Yeshua, es Dios. 5. Dice que Yeshua es el siervo del Altísimo, no el Altísimo, sin inferencias lógicas baratas. La Escritura enseña humillación voluntaria de Cristo, no inferioridad esencial. Cristo se subordinó voluntariamente, no es que fuera inferior. Filipenses 2, del 6 al 7, aunque existía en forma de Dios, dice que se despojó a sí mismo, se despojó haciéndose siervo. O sea, él estaba a la altura de Dios, siempre ha sido Dios, pero se despojó en su dignidad para hacerse hombre. Pero él está en dignidad perfecta con el Padre, en armonía perfecta. Jesús es siervo por su encarnación, no por su naturaleza. Jesús es siervo por su encarnación, no por su naturaleza. Distingamos persona, naturaleza. Es importante. Colosenses 1, del 16 al 17, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean poderes, sean autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Fíjate qué tipo de siervo, ¿eh? Este siervo, el siervo de Dios que pretenden diluir, el siervo crea, es eterno, sostiene toda existencia, perdona pecados, recibe adoración, salva eternamente. Todas estas son obras exclusivas del Dios Altísimo. Él es el Altísimo. En esencia, son uno. Yeshua es el engendrado, no el engendrador. En primer lugar, engendrado no significa creado. Lo vimos ya en hace 2 semanas, hablando de la divinidad. Engendrado no significa creado. Número 1. Más detalles, vean el video. Veamos que dice Juan 1:18, que Él es el unigénito de Dios. Y ya vimos que unigénito se refiere a su unicidad en dignidad. Él es el uno con el Dios eterno. Hebreos 1:5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto habla de que son coesenciales, comparten la misma esencia. Nosotros declaramos que Jesús fue engendrado eternamente, no en el tiempo. Y existe una relación eterna dentro de la deidad, hermano. Cristo es el agente creativo también. Si el Padre es eternamente Padre y el Hijo es eternamente Hijo, entonces ambos comparten la misma naturaleza eterna y divina. 7. Yeshua es el primogénito, no el Padre. Aquí le pasó a esta persona, le pasó como al burro que tocó la flauta. Sí, en efecto, el Hijo no es el Padre. Ahí la lleva. Pero primogénito, hermano, significa preeminencia. Preeminencia, no turno de origen. Preeminencia, no origen. Colosenses 1:15 al 17, Él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hermano, no hay que, nomás la pura Biblia. Si Cristo es el agente de la creación, hermano, entonces no puede ser creado si Él creó todas las cosas. En la Biblia, hermanos, la primogenitura no se alude al primer nacido o al primer creado. ¿Sabes que en Éxodo 4:22 a Israel se le llama primogénito? Y él no nació primero. A David, en el Salmo 89:27, se le llama primogénito y él no nació primero. Ninguno fue el primero en nacer, sino que fueron herederos preeminentes de la promesa. Yeshua es la vid, no el labrador. ¿Ok?
En primer lugar, cuando Jesús usa metáforas y se llama a sí mismo la vid, la puerta, la roca, son metáforas relacionales, son metáforas que usa para que nosotros entendamos cómo nos podemos relacionar con Él. No son metáforas que usa para describir su esencia. No está hablando de quién Él es esencialmente, sino lo que Él puede hacer para nosotros en nuestra relación. Él puede ser nuestra roca. Él puede ser nuestro pan de vida. Pero no está describiendo, no está diciendo que Él es pan en su esencia. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, está diciendo cómo nos podemos relacionar con Él. Jesús mismo dice en el Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. No hay vuelta. Hay distinción de funciones, no distinción de esencia. Son funciones en virtud de qué? De nuestra relación, de lo que quiere dar a nosotros. Jesús es el camino, no el destino. No hay ignorancia o hay un corazón maligno ahí, porque ni siquiera ven el versículo completo. Juan 14:6, de donde saca el camino, ¿verdad? Y yo soy el camino, la verdad y la vida. No solo es el camino, es la verdad y es la vida. Y el propósito de Dios fue darnos vida. El destino es la vida de Dios. El destino no es un punto geográfico. El destino es una existencia en perfecta comunión con nuestro Creador. Esa es la vida, que te conozcan a ti, dijo Jesús, porque en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17. Esa es la vida eterna. Jesús es el camino, pero también es la vida eterna. ¿Y cuál es nuestro destino si no es la vida eterna con Dios? Claro que Él es el destino. Claro que Él es el destino. Es nuestro punto de partida, nuestro camino y nuestro destino. Nuestros límites son Él. Él es nuestro camino. Juan 14, hermano, es que en Juan 14:6 es donde atomiza la palabra camino para hacer su falacia lógica aquí, ¿no? Pero 3 versículos abajo, hermano, ¿qué le costaba a esta persona? Nomás gastó su tinta en sus papelitos. 3 versículos abajo, léete un poquito más y dice abajo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 3 versículos abajo, hermano. Si viera a Cristo, eso era al Padre, entonces Cristo comparte naturaleza divina. Y amén, el Padre es el destino, pero también lo es Cristo y también lo es el Espíritu Santo en esta unidad perfecta. ¿Qué podemos sacar como conclusión, hermano? Estos fueron los 9 puntitos que puso esta persona. Que Dios lo bendiga en arrepentimiento. La propaganda que nos dejaron usa títulos bíblicos verdaderos, porque sí lo es, está en la Biblia, lo leímos. Sin embargo, lo separa artificialmente, de manera así muy deshonesta e irresponsable, nada más separa, parte versículos, saca palabras. En segundo lugar, ignora totalmente la doctrina de la Trinidad. Ignora las distinciones entre naturaleza divina y persona divina. Ignora la distinción entre persona y naturaleza. ¿Te das cuenta cómo todo lo que vimos hoy y lo que hemos visto estas semanas, si no lo manejamos, hermano, con precisión, tal vez no entenderlo, pero tener en nuestra mente el dogma y saber que es así, nos puede llevar a hacer estas tonterías? Debemos distinguir lo que es naturaleza divina, naturaleza humana y lo que es la persona. Debemos saber qué es la unión hipostática, la unión entre la persona divina con 2 naturalezas, una humana y una divina. Confunde el rol funcional o económico, confunde los roles en cómo se relaciona la Trinidad con nosotros y entre ellos con su naturaleza esencial. Lo confunde. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, distinto del Padre en persona, uno con el Padre en esencia. En Juan 20:28 le confiesan al Señor Jesucristo, lo reconocen como Señor mío y Dios mío. Entonces, hermano, Jesucristo no es solo un espíritu, no es una criatura, no es un hombre apartado o exaltado, no es una mezcla divina humana. Jesucristo es verdadero Dios eterno,
verdadero hombre, nuestro único mediador, nuestro único Salvador eterno. ¿Podemos confesar esto? ¿Podemos darnos cuenta que esto es mucho más de lo que nos quisieron engañar por muchos y tantos años? ¿Cómo nos quisieron desarmar para podernos manipular? ¿Cómo el diablo nos quiso engañar y decirnos que estas confesiones son cosas de él? No son de él. Truena los dientes cuando escucha estas palabras. Nos quisieron quitar las armas de nuestra fe para defender nuestra doctrina, defender nuestra iglesia, defender nuestras familias, defendiendo nuestra fe. Sabernos poner la armadura del Espíritu. Porque nos queremos poner una armadura de una espada sin filo. Un escudo que no entendemos. Bendito sea el Señor, que no depende de nuestro entendimiento, su protección y pastoreo. Pero es importante para nosotros como cristianos conocer nuestra fe, estar preparados para presentar defensa de nuestra esperanza, de la razón de nuestra esperanza. Dice nuestro credo: creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato. Alabado sea el Señor.